Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos paranormales más escalofriantes de la historia, el poltergeist de Enfield. Acompáñanos a descubrir los extraños sucesos que aterrorizaron a la familia Hodgson en los años 70, desde muebles que se movían solos hasta voces fantasmales que desafiaban toda explicación. ¿Fue un engaño o una manifestación sobrenatural real? Quédate hasta el final para conocer todos los detalles y sacar tus propias conclusiones. ¡Comenzamos! El caso Enfield es uno de los poltergeists más famosos de la historia, ocurrido entre 1977 y 1979 en el barrio de Enfield, al norte de Londres. Este fenómeno paranormal supuestamente tuvo lugar en la casa de la familia Hodgson y atrajo la atención de investigadores, medios de comunicación y el público en general. A continuación, vamos a ver cómo sucedieron los hechos. Agosto de 1977, el inicio del fenómeno. El caso comenzó en agosto de 1977 en la casa número 284 de Green Street, donde vivía la familia Hodgson, la madre, Peggy, y sus 4 hijos, Margaret, 13 años, Janet, 11 años, Johnny, 10 años, y Billy, 7 años. La primera señal de actividad inusual ocurrió una noche cuando Janet y Margaret afirmaron que sus camas se movían solas y escuchaban golpes extraños en las paredes. Peggy, la madre, revisó la habitación de las niñas y trató de encontrar una explicación lógica, pero los ruidos continuaron. Esa misma noche, muebles empezaron a moverse sin razón aparente y se escucharon golpes provenientes de diferentes partes de la casa. Asustada, Peggy acudió a sus vecinos, Vic y Peggy Nottingham, quienes también presenciaron los fenómenos y recomendaron llamar a la policía. Septiembre de 1977, la policía y los primeros testigos. Una oficial de policía, Caroline Epps, visitó la casa y fue testigo de cómo una silla se movía sola sin intervención humana. Sin embargo, al no tratarse de un asunto criminal, la policía no pudo hacer nada más allá de documentar el incidente. A medida que los fenómenos continuaban, Peggy contactó al periódico Daily Mirror, que envió a 2 reporteros para investigar. Ellos presenciaron algunos de los sucesos inexplicables y decidieron informar a la Sociedad para la Investigación Psíquica, SPR, que envió a Maurice Grosse, un experimentado investigador paranormal. Octubre de 1977, Maurice Grosse y Guy Lyon Playfair. Grosse comenzó su investigación y rápidamente observó objetos moviéndose sin explicación, además de ruidos inexplicables. Poco después, se unió a la investigación Guy Lyon Playfair, un escritor e investigador del fenómeno poltergeist. Ambos testigos documentaron múltiples eventos paranormales, sillas que se desplazaban, juguetes lanzados sin motivo, golpes en las paredes y cambios bruscos de temperatura. El centro de los fenómenos parecía ser Janet, la hija de 11 años. En varias ocasiones, se la vio levitando en su habitación o siendo arrojada por una fuerza invisible. Se registraron voces extrañas provenientes de su boca, que sonaban como la de un hombre adulto. Estas voces, cuando fueron grabadas y analizadas, parecían provenir de una fuente inexplicable, ya que Janet no usaba sus cuerdas vocales de manera convencional para emitirlas. Además, la familia y los investigadores reportaron avistamientos de figuras sombrías y sombras que se movían a lo largo de la casa. Algunos testigos mencionaron haber sentido presencias invisibles o haber experimentado sensaciones de frío intenso en ciertas habitaciones sin razón aparente. 1978, aumento de la actividad paranormal. A lo largo de los meses siguientes, la actividad paranormal se intensificó.
Testigos afirmaban ver figuras sombrías y objetos que se movían con violencia. Se intentaron sesiones de exorcismo y métodos para calmar la actividad, pero los fenómenos persistieron. La voz que hablaba a través de Janet se identificó como Bill Wilkins, un antiguo inquilino de la casa que supuestamente había fallecido en una silla en el salón años antes. Esta información fue corroborada por su hijo, quien confirmó los detalles exactos de la muerte de su padre, algo que Janet no podría haber sabido de antemano. Los investigadores también realizaron pruebas con Janet para determinar si realmente podía producir esas voces de forma natural. Un ventrílogo profesional concluyó que no era posible que una niña de su edad lograra emitir sonidos tan graves y prolongados sin dañar sus cuerdas vocales. Durante este tiempo, varios medios de comunicación cubrieron el caso, incluyendo la BBC y la revista paranormal The Unexplained. Sin embargo, también surgieron escépticos que acusaban a Janet de fraude. Algunos investigadores creían que ella estaba fingiendo algunos de los fenómenos, mientras que otros insistían en que había sucesos que no podían ser explicados racionalmente. 1979, el declive de la actividad paranormal. A mediados de 1979, los fenómenos comenzaron a disminuir. Janet fue enviada a un hospital psiquiátrico para realizar estudios sobre su comportamiento, pero no se encontró ninguna evidencia de enfermedad mental. Con el tiempo, la actividad paranormal cesó casi por completo y la familia pudo reanudar una vida relativamente normal. A pesar de la disminución de los eventos, la familia aún experimentó algunas manifestaciones ocasionales durante los siguientes años, aunque nunca con la misma intensidad que antes. Janet, en entrevistas posteriores, admitió que en algunas ocasiones exageró ciertos sucesos para llamar la atención, pero insistió en que la mayoría de los fenómenos fueron reales y ocurrieron sin su intervención. Maurice Grosse y Guy Lyon Playfair siguieron defendiendo la autenticidad del caso hasta su muerte. Consecuencias y legado del caso Enfield. El caso Enfield dejó una huella imborrable en el mundo de lo paranormal. Muchos consideran que es uno de los casos mejor documentados de poltergeist, con múltiples testigos y pruebas audiovisuales. Sin embargo, sigue siendo objeto de debate y controversia. Mientras algunos lo consideran un fraude, otros creen que se trata de un fenómeno genuino que desafía la explicación científica. En la cultura popular, el caso Enfield ha sido fuente de inspiración para numerosas películas, documentales y series de televisión. Uno de los ejemplos más famosos es la película El Conjuro 2, 2016, dirigida por James Wan, que dramatiza los eventos ocurridos en la casa de los Hodgson. Aunque la película toma licencias artísticas y agrega elementos ficticios, ayudó a popularizar aún más la historia. A día de hoy, el caso sigue generando teorías y discusiones entre creyentes y escépticos. Sin importar la postura de cada quien, el caso Enfield se mantiene como uno de los relatos de actividad paranormal más impactantes y enigmáticos de la historia moderna. En la descripción del vídeo, os dejo un enlace de la grabación original de la BBC. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.